Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. El día de hoy tenemos una invitada especial, es Eva Moreno, que está con nosotros. Muchas gracias, Eva, por estar con nosotros. Bienvenida al programa de Escuela Sabática. Gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están mirando y escuchando. Muy bien, y quiero recordarles que durante todo este trimestre hemos estado estudiando esta lección que lleva un título muy importante, el cual es Viviendo en el Día de la Expiación. Y durante esta semana que hemos comenzado a estudiar, estamos estudiando este otro título que es fascinante. Y yo creo que a usted le ha gustado tanto como a nosotros aquí. Pero vamos a estudiar durante esta semana y le recordamos orden y organización. Muy bien, y ahora queremos que nos acompañe a ir a la palabra de Dios para recordar el texto que tenemos que aprender durante toda la semana, y quiero que me acompañe allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer el verso número 10. 1 Corintios capítulo 1, verso 10, y la palabra de Dios allí nos dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muy bien, con este pensamiento queremos invitarles a que hagamos una oración. Nosotros vamos a arrodillarnos aquí. Si a usted le es posible, puede arrodillarse también allá, y si no, ore con nosotros en su corazón. Pero ahora vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos agradecidos porque nos permite encontrar una vez más para tener el estudio de la Escuela Sabática. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, su buen espíritu pueda estar en nuestro medio, pueda también ayudar a aquellas personas que nos ven y nos escuchan, de tal forma que la palabra de verdad pueda ser grabada en sus corazones. Queremos pedir la asistencia de sus buenos ángeles y su bendición sobre todas las cosas. Pedimos todo esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestra lección para el día de hoy, y en el apartado que tenemos para el día de hoy tenemos un título muy interesante. El título para hoy es Aumentando nuestra sabiduría. Y vamos a nuestra primera pregunta. Menciona algunas claves para vencer la ineficiencia. Esto es, para aumentar la sabiduría tenemos que ser más eficientes. Y si no hemos sido eficientes hasta el día de hoy, tenemos nosotros que buscar cómo vencer y cómo ser mejor en ese aspecto, ¿no? Así es. Pero ¿cuáles serán algunas de esas claves? Bueno, hemos venido viendo y una de las más importantes es la disciplina, ¿verdad? Nosotros somos muy indisciplinados en muchas cosas, entonces debemos aprender que la disciplina y la organización son algunas de las claves que nos van a llevar al éxito, a ser eficientes en nuestros trabajos, en todas las cosas que hagamos realmente. Muy bien, tenemos entonces nosotros que aprender a vencer la ineficiencia. Por cierto que en muchos aspectos nosotros podemos ser ineficientes. Si bien podemos ser eficientes en ciertos aspectos, pero en algunos otros siempre nos va a faltar algo. Pero vamos a la palabra de Dios. Quiero invitarlos a todos a que nos acompañen a ir a la palabra de Dios y vayamos allá a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Colosenses. Y vamos a leer allí el capítulo 3, verso 23 y verso 24. Colosenses capítulo 3, verso 23 y verso 24. Vamos a leerlo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibiréis del Señor la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que tenemos algo muy claro aquí. La palabra de Dios nos dice que todo lo que vamos a hacer, lo tenemos que hacer ¿para quién? Como para el Señor. Como para el Señor. A veces nosotros no nos quedamos muy contentos cuando nos dan una orden, haz esto, haz aquello. Y entonces lo hacemos de mala gana. O no lo hacemos como debiéramos. Y eso nos hace ser menos eficientes. Pero si hacemos las cosas como para el Señor, siempre lo haremos como con gusto y de la mejor manera. O sea, nos esforzaremos por hacerlo lo mejor, ¿verdad? Pero eso no ocurre siempre. Por eso que tenemos siempre que pensar, si alguien me pidió hacer algo, lo voy a hacer como para él, como para el Señor. Muy bien.
Ahora vamos a ir a profundizar un poquito más en ese aspecto. Vamos a ir a la pluma inspirada para entender lo que allí nos dice. Quiero que me acompañen para que juntos podamos analizar este texto que tenemos en pantalla, que está en el Instructor Juvenil el 7 de septiembre de 1893. Vamos a leer este párrafo y vamos a tratar de entender lo que nos dice allí. De una joven a la que empleé, me dijeron que se sentiría en medio de su trabajo inacabado, cuando los platos no estuvieran lavados o las camas hechas, y se olvidaría de sus deberes leyendo un libro o un periódico. De esta manera pasaría horas de tiempo que deberían haber sido empleadas en hacer el trabajo por el que se le pagó. La casa sería dejada en desorden horas después de poder haber estado en perfecto orden debido a este hábito descuidado. Entonces aquí vemos un hábito descuidado que no debe de, ¿qué? De hacerse. ¿Cuál es? El empezar una tarea y no, ¿qué? Y no terminarla. Y no terminarla y comenzar a hacer otra cosa. Muy bien. Cuando nosotros entendemos esa parte, nosotros tenemos que saber que si hacemos algo para el Señor quiere que lo empecemos y luego lo terminemos. Comúnmente tenemos ese mal hábito y eso nos hace ¿qué? Ser ineficientes. Y a veces llevamos ese aspecto no apenas a nuestra vida personal, pero lo llevamos a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Empezamos una cosa, empezamos otra cosa, pero no la terminamos. Muy bien. Y así nos volvemos ineficientes. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Nos está siguiendo en el estudio de la lección? Pues bien, quiero que me acompañe a ir a nuestra siguiente pregunta, la cual nos dice de la siguiente manera. ¿Qué contraste existe entre el sabio y el necio? Hay una cosa muy importante. Cuando nosotros somos ineficientes no nos damos cuenta. Por ejemplo, decimos así, tienes que hacer esto, pero mientras voy a hacer esto otro. Y pensamos, apenas han pasado 5 minutos, no he descuidado aquello. Pero a veces hemos empleado mucho tiempo en hacer lo que no conviene y no terminamos la obra que tenemos que hacer. ¿Qué contraste habrá entonces entre el sabio y el necio? Bueno, pues el sabio puede reconocer sus faltas, sus errores. E incluso el sabio puede escuchar a un consejo y hasta aprender de sus errores, ¿verdad? Pero el necio no acepta la corrección, el consejo, ¿verdad? Sigue pensando que lo que está haciendo está bien. O incluso a veces, aunque se dé cuenta que no está bien, pero prefiere seguir encerrado en su necedad. Muy bien, entonces hay una diferencia entre el sabio y el necio. Pero, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cómo nos explica esta situación? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Quiero que me acompañe, abra su Biblia ya y vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 9. Proverbios, capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso número 8. Proverbios 9, verso 8, el cual nos dice así: no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca, enmienda al sabio y te amará. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros tratamos de corregir al que no es muy sabio, ¿qué es lo que pasa? Pues no se va a molestar, te va a agarrar como cierto odio, ¿no? Te va a aborrecer. Pero si reprendes al sabio, él te va a ¿qué? Te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer, te va a amar porque le ha reprendido, porque él pudo enmendar una parte en su vida que hasta ese momento no sabía. Pero aún hay más. Vamos a ir a otro texto de la palabra de Dios, acompáñenos, en el libro de Proverbios, capítulo 15. Y ahí vamos a leer el verso número 31. Vamos allá al texto de Proverbios 15, 31. El que escucha la reprensión que da vida entre los sabios morará. Así que entonces, ¿qué es lo que pasa? Si escuchamos la reprensión, ¿cuál es el problema con el necio? Que no escucha. No quiere escuchar, pero el sabio escucha. Muy bien, así que una de las cosas importantes para que nosotros podamos ser eficientes y cambiar la situación es escuchar la reprensión. Pero comúnmente no nos gusta, porque cuando nos reprenden no es una cosa que digamos, oh, qué bueno que me reprendan. Nadie quiere que lo reprendan, ¿cierto? Así es, creo que a nadie nos gusta la reprensión, pero si nosotros somos humildes y la aceptamos, el Señor puede trabajar en nosotros de una mejor manera. Nuestro carácter puede ser moldeado al carácter divino.
Muy bien, así que vamos a ver y vamos a analizar en la pluma inspirada qué es lo que nosotros tenemos que cambiar y cómo tendríamos que hacer eso. Vamos al párrafo de la pluma inspirada que se encuentra en el Instructor Juvenil del 7 de septiembre de 1893. Vamos a ver cómo nos dice. De otra a la que pensé en emplear, me enteré de que era irrespetuosa con los que la empleaban, a menos que le agradaran. A los que le agradaban los servía al máximo, y los amigos que escogía, que halagaban y aprobaban su curso, recibían su afecto y sus favores. Pero pensé, si ella es cristiana, ciertamente tomará consejo y orientación. Una expresión de tristeza apareció en el rostro de la persona a la que le estaba hablando mientras decía. Entonces aquí vemos otro ejemplo de una persona que no le gustaba recibir la reprensión. Y a veces nos pasa así, si alguien no nos reprende, si alguien no nos molesta, nosotros somos buenos con esa persona. ¿Qué pasa cuando nos reprende? Oh, yo no quiero ver a esa persona, no queremos que se nos acerque siquiera. O muchas veces también no nos gustan que nos den órdenes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, algunas experiencias que tuve en algunos trabajos era de que no les gusta que alguien les diga lo que tiene que hacer, pero muchas veces es necesario, ¿verdad? Pero a muchos esto no les gusta, se ofenden, sienten que les están mandando, pero debemos de tener en cuenta que en un trabajo siempre estamos a que nos den órdenes, ¿verdad? Y qué mejor que hacerlo con gusto, haciendo de la mejor manera, pero claro, siempre pensando que es como para el Señor y no para los hombres. Ahora, el párrafo no concluye allí. Vamos a ver qué es lo que decía cuando le estaban reprendiendo por su forma de proceder. El párrafo continúa y vamos a analizar lo que nos dice allí. Acompáñenos a leer el siguiente párrafo. Mire cómo dice: me temo que se decepcionará si tratas de mostrarle dónde se equivoca, insistirá en que está haciendo lo mejor que sabe hacer y en vez de corregir sus faltas tomará el aspecto de alguien que está muy herido. Ella no respeta la autoridad y mantendrá la rebelión en su mente, la cual, si no se expresa con palabras, se revelará claramente en su rostro. Ella no guardará sus opiniones para sí misma, sino que les dirá libremente a los demás lo que piensa de aquellos que buscan corregir sus errores. Entonces tenemos una cosa muy clara. Aquí nos muestra la situación de cómo es que una persona comienza a no aceptar el error, pero no se lo queda para sí mismo y se hace más daño. Por eso dice que el necio, si le reprendes, te va a aborrecer. Esto es, va a comenzar a disipar cosas y a sacar cosas que no debería, ¿no? Y esto, sí, precisamente no es correcto. Muy bien. Entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Quiero que nos acompañen allá y vamos a analizar lo que aquí nos habla. Vamos a leer nuestra siguiente pregunta. Aunque la reprensión no es fácil de soportar, ¿qué debe aprender todo aquel que quiera crecer y triunfar en la vida? Debemos aprender algo que es muy importante, la mansedumbre, ¿verdad? Si nosotros pedimos a Dios, porque muchas veces no la poseemos la mansedumbre, pero pedimos a Dios el ser manso, ¿verdad? De esta manera vamos a poder aceptar la reprensión. Y de esta manera nuestro carácter se va puliendo y se va haciendo semejante al del Señor Jesús. Entonces tendremos éxito en esta vida y vamos a tener éxito en la vida futura, ¿verdad? Que es la que todos anhelamos, llegar al cielo. Muy bien, así que si queremos tener éxito, porque muchas veces podemos pasar pensando cosas, diciendo cosas, pero simplemente no funciona como nosotros lo ponemos, sino que Dios tiene un plan para nosotros. Para eso entonces vamos a ir a la palabra de Dios para entender qué es lo que la Biblia nos dice a esta situación. Vamos allá, quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Proverbios, capítulo 17, y vamos a leer allí el verso número 10. Vamos allá, mire cómo dice: la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Esto es muy importante, porque una persona puede cometer el error una y otra vez e irle mal en la vida,
Pero cuando alguien es reprendido y quiere escuchar ese consejo, ¿qué va a pasar? Pues aprende y lo va a aplicar en su vida, va a ir siendo cada vez mejor. Es un error muy grande tratar de hacer la misma forma y esperar un resultado diferente. Esto es, quieres hacer un resultado diferente, tienes que cambiar de forma. Así es. Y a veces no lo entendemos de esa forma, pero la palabra de Dios aún tiene más para decirnos. Quiero que nos acompañen a leer el siguiente párrafo, que está en el libro de Proverbios, capítulo 6. Y ahí vamos a leer el verso número 23. Proverbios, capítulo 6, verso 23. Porque el mandamiento es antorcha, la enseñanza, luz, y camino de vida, las reprensiones de la disciplina. Así que entonces en la vida nosotros podemos ir iluminados o a oscuras. Muy bien. Y si nosotros no prestamos atención a las amonestaciones, a las reprensiones, vamos a ir por el mundo cometiendo ¿qué? Pues muchos. Error tras error. Y es muy duro aprender de esa manera, ¿cierto? Pero vamos a profundizar un poco más. Vamos a ir a la pluma inspirada para entender lo que significan estas cosas. Acompáñenos a leer el siguiente párrafo que está en este escrito, que es Nuestra elevada vocación, página 162, el cual nos dice así: el Señor nos envía advertencias, consejos y reproches para que tengamos oportunidad de corregir nuestros errores antes de que se conviertan en una segunda naturaleza. Esto es, Dios nos quiere corregir, pero de nosotros depende si nosotros queremos ¿qué? Ser corregidos. Ser corregidos. Muchas veces queremos ser corregidos, pero no queremos ser corregidos en la forma correcta. Muy bien, y Dios no actúa de esa forma. Dios siempre nos llama la atención para mostrarnos el mal antes de que eso se vuelva un hábito en nosotros o nuestra segunda naturaleza, como lo leímos aquí, ¿cierto? Así que vamos a escuchar el consejo de Dios, vamos a tratar de que nuestra vida cambie, ser eficientes en todo lo que hagamos. Pero por hoy hemos concluido nuestro estudio. Así que hoy queremos invitarle a que hagamos una oración para concluir esta parte. Muy bien, vamos a orar. Padre eterno, le damos gracias por este pequeño estudio. Rogamos que nos ayude para que podamos ser cada día más eficientes en todo lo que hagamos, recordando que todo lo que hagamos sea como para el Señor y no como para los hombres. Ayúdanos a ser eficientes en todas las cosas, así como también rogamos bendiciones para todos los que nos están escuchando y mirando por medio de este medio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Que Dios le bendiga por hoy.